Bueno, muy bien. Y en el día de hoy, en definitiva, todo se trata de nuestros jubilados. Bueno, por un lado, escuchamos a la oposición que dicen que pierden, por el otro al oficialismo que dicen que van a ganar. Lo cierto es que es un tema muy, pero muy sensible para todos los argentinos y por eso se merece un debate muy profundo esta reforma previsional. Vamos a tratar de desgranar este tema, de entenderlo, con tres especialistas en el tema, tres previsionalistas que están hoy aquí en el piso. Está Indy Feilenbogen, abogada previsionalista, espero haber dicho bien el apellido. Está perfecto. Indy, muchísimas gracias. El doctor Martín Pérez Achili, abogado previsionalista también, y Gabriel Falconier, abogado previsionalista. Bienvenidos a los tres. Bueno, hemos vivido realmente momentos de muchísima angustia y violencia en el día de hoy y el fondo de la cuestión son nuestros jubilados. Vamos a tratar de desgranar la fórmula actual con la fórmula que pretende el gobierno aprobar en esta reforma. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la fórmula que tenemos actualmente es con la variación de los salarios y también con la recaudación del CIPA, la recaudación de ANSES. Es una fórmula que da un índice que ya tuvo controversia ya en marzo cuando hubo un intento de reducirlo un 0,3% y bueno, después la medida fue revertida. El otro índice es el índice del IPC, el índice de inflación, que después fue modificado, que también con un 30% del índice de la variación de los trabajadores estatales. Eso es lo que quiere imponer el gobierno, que es una merma en realidad en la actualización que se hace semestralmente ahora en los saberes. Más o menos estamos hablando de una merma de un 6% en forma semestral. Perdón, voy a tratar de traerlo, porque es un tema realmente difícil para tratar de aclararlo, sobre todo a todos que están viendo en casa en este momento. La fórmula actual lo que hace es rever cada 6 meses, ¿sí? Cada 6 meses, marzo y septiembre. Exactamente. Tomando los meses anteriores a dar el índice. Bien, la fórmula nueva, que es la que propone el gobierno, es cada trimestre, cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Estamos claros? Con la fórmula del IPC, que es el índice de inflación, más un coeficiente de que sería el 30% de del índice de los trabajadores estatales, que se dice el RIPTE. Perfecto. Bueno, y ahí también está entonces la gran diferencia. La fórmula actual, en realidad, de alguna manera, está atada a la recaudación impositiva y la fórmula nueva está atada al salario y a la inflación. ¿Es así? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, lo estás diciendo bien. Yo creo que la podemos llamar la reforma de la confusión, porque tanto de uno como de otro lado, si algo le están creando a la persona mayor, es la incertidumbre. Claro. Y realmente lo que necesita la persona, en función del horizonte que tiene, de que no va a tener otro ingreso, es tener claro hacia dónde va. Y nos la pasamos hablando de índices en lugar de hablar de cuál es el principio por el cual me voy a regir. Claro, bien. ¿Me voy a regir por el dinero que tengo? ¿Me voy a regir por cuánto aumenten los precios? ¿Me voy a regir por cómo crezcan los salarios? Digo esto para hacerlo un poco más llano. Perfecto. Porque el otro tema, que resulta casi de la primaria, es, yo tenía a mi hijo que sabía que de julio a diciembre juntaba caramelos. Y yo se los daba en marzo esos caramelos. Sí. Ahora el gobierno, ¿qué dice? No, mira, todos los caramelos que vos habías juntado, no te los voy a dar. Te voy a dar la mitad. Entonces mi hijo me mira y dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Yo ya me los había ganado. Claro. Y la pregunta creo que nos hacemos todos. Si vos sabés que te vas a chocar, si vos sabés que vas a generar un montón de juicios, ¿qué es una demostración de fuerza? Quizá uno esté esperando un acto de inteligencia para gobernar esta situación y decir, bueno, realmente esto lo tenemos que reacomodar, porque es una situación obvia. Ese es mi pensamiento. Pero perdón, cuando decís, ahí vamos con vos, Indy, pero cuando decís, si vos sabés que nos vamos a chocar, ¿te referís entonces a...? Al descalce, claramente están generando un descalce. Entonces, todos lo vemos, todos lo explicamos, ellos lo trasladan en la fórmula que aplican. Entonces, si todos lo vemos, ¿es necesaria esta discusión? ¿Es necesario que pase esto? Bien. Yo creo que no. Pero por otro lado también el gobierno lo que argumenta es, bueno, de esta manera esto no es sostenible en el tiempo. Hay que realizar un cambio, Indy. Bueno, yo quisiera dar otro enfoque al tema en cuestión, porque yo soy añeja, chicos, y realmente cuando yo digo he pasado el invierno a su hogar. He pasado 10.000 cambios de leyes, 10.000 situaciones. Bien. Esta situación, que aparte de lo que dice el doctor, que crea confusión, es decir, crea angustia. ¿Pero por qué crea angustia? Porque hablan los que no saben del tema. He escuchado decir realmente que esta ley, que ahora se deroga,
utilizó un epíteto descalificativo. Y yo quiero hacer ver que esta ley que se deroga fue promovida por la Corte Suprema, fue el caso Badaro, se peleó en el Congreso, se escuchó, o sea, fue una ley constitucional. Entonces, una persona no puede decir, esta ley no sirve, ha servido, muy bien. Por otro lado, otra persona dice, no se paga ningún juicio. Han pagado este año 16.000 juicios. O sea, personas que representan realmente a ideas importantes en otras ramas. Sí. Todo esto crea una angustia. Entonces, con respecto al tema en cuestión, yo pienso lo siguiente. Acá hubo un error político. Si realmente hubieran respetado la movilidad que venía con la ley anterior, la 26, y la respetan... Con la ley actual, o sea, la anterior es la actual, que no fue derogada. Todavía, claro. Sí, y si hubiera respetado el empalme a marzo con ese famoso 6%, nadie se podía decir va a ser mala, porque no sabemos. Es una indefinición de cuánto va a ser la inflación y cuánto va a ser el promedio de las remuneraciones. Claro. Entonces... este error político de sacar un poco más está creando esto antidemocrático, de lo cual estoy totalmente en desacuerdo, porque al fin y al cabo es el Congreso, y yo pienso que realmente no es genuino las protestas, ¿no es cierto? Las protestas obedecen a otros intereses, no a los que realmente a nosotros nos importa. Yo me he dedicado toda la vida a la profesión, igual que los compañeros estos, y he visto pasar de todo. Por lo tanto, yo no podría asegurar, va a ser menos y más, que eso sí crea angustia en los jubilados. Claro, eso es lo que crea angustia. Y yo quiero dar como moneda, única moneda de comparación, el valor adquisitivo. También con la ley que está vigente decía no alcanza la canasta familiar. Sí. ¿Qué pasa si la inflación no está la prevista, la que el gobierno quiere, y los sueldos dan, y de pronto el valor adquisitivo realmente va a ser posible de que el jubilado siga teniendo el mismo nivel de vida que tenía? Claro. Entonces yo no puedo decir ni que la ley es mala ni buena. Acá hay un error de concepto político total en haber negado este empalme. Pero ¿por qué creen que se negó este empalme? Porque es un error político, perdón. Pero ¿crees que es un error político o que si realmente este empalme sucedía o se otorgaba, entonces estos famosos 100.000 millones de pesos de los cuales se habla que el gobierno se ahorraría, no existirían? Mira, yo fui testigo que se sacó el 13% del jubilado por un gasto público. Entonces, siempre ha pasado que era insustentable. Y yo como abogada siempre me pregunto lo siguiente, ¿cuál es el valor jurídico que quieren proteger? Toda ley protege un valor jurídico. Sí. Yo lo dije en otra parte, que esta ley salió para proteger el gasto público. Es así. Pero yo no puedo asegurar de que siempre va a estar mal, porque si hubieran respetado este famoso 6% de menos, nadie podía predecir si esta ley iba a ser buena o no para el jubilado. Claro. Ese es el error político que se comete y que con eso, que realmente le ahorran lo que sea, pero ¿cuál es el valor jurídico que están defendiendo en este empalme? Yo no lo digo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿la ley es buena? Puede serlo. Si el valor adquisitivo de las veces lo van a poder sustentar. Claro, el tema es que no lo sabemos porque no tenemos futurología de inflación y demás. ¿Ustedes opinan igual que Indy? Sí, además este gobierno dijo que la inflación tiene que ir a la baja. O sea, si nos vamos a regir por el índice de inflación y pretende que vaya a la baja, después no vamos a tener inflación y las jubilaciones quizás se van a congelar. O sea, también es medio contradictorio también lo que dice que van a aumentar con el índice de la inflación. Claro, pero lo mismo pasa con los impuestos, ¿no? O sea, si la idea es bajar los impuestos y van atados a las jubilaciones, entonces también van a ir a la baja. Por eso, como le decía la doctora, el gran tema es el empalme, es la pérdida que hay de ese sprint de 6%, que obviamente es una merma en los jubilados y un ahorro de esos 100.000 millones, que en realidad no es un ahorro, sino es una transferencia de recursos a otro sector. Claro, tal cual. ¿Tu opinión? Sí, estoy de acuerdo. Creo que tenemos que separar los dos temas, de separar el empalme del índice. El índice es impredecible, sobre todo en un país que históricamente tuvo inflación por encima de todo. Sí. Entonces, ojo que después la cosa no se vuelva en contra y lo quieran cambiar dentro de 2 años. Para mí la discusión tiene que ser general, no puntual. El gobierno empezó a crear confusión con la reparación histórica. La gente todavía hoy se junta en un grupo y de 6 personas a cada una le tocó algo diferente y no entiende por qué. Y en el medio de ese marco de confusión que todavía no terminó, se implanta esto. Y bueno, pareciera que hay alguien que
está equivocando la estrategia de comunicación, ¿no? Ahora, hoy se deslizó, lo dijo la propia Elisa Carrió, que podría llegar a existir un bono en el mes de marzo para subsanar justamente esta deficiencia que tendrían en el empalme los jubilados. ¿Con esto bastaría? No lo sabemos, porque no sabemos el importe del bono. Y si realmente se resiente, si una persona tenía que haber cobrado 15.000 pesos con la actual ley y va a cobrar 11.400, ese bono es por una sola vez, supongo. Yo no puedo aventurarlo, ¿no es cierto? No lo sé. Realmente yo pienso que acá, corrigiendo ese primer déficit y haciéndose cargo de cuál es el valor jurídico que hay que elegir, hubieran evitado todo esto, que para mí es antidemocrático y no es genuino. El tema que para corregir ese primer déficit, entonces, bueno, la reforma como está planteada tiene que volver a pasar, tiene que cambiarse, tiene que volver a pasar por la Cámara de Senadores, ¿no? Pero ¿por qué lo vamos a hacer mal? En medio de todo esto, si ella habla del bono, claramente está dando la razón a todos los que le dicen que algo está mal. Entonces, ¿por qué no hacerlo Sí, que bien? reconocen el tema del empalme. Más de un diputado lo ha hecho. Es tan desesperante la necesidad de hacerlo. No lo podemos hacer bien si llevamos un montón de años con este tema. Entonces, que por ahí nos equivocamos con algo de la reparación histórica, que ahora estamos surgidos por el mes que viene. Hagámoslo bien. Creo que podemos pasar la historia haciéndolo bien y no haciéndolo mal. Ahora, el gobierno también dice que, quiero saber la opinión de ustedes, el sistema previsional tal cual está planteado en unos años no es sostenible porque es menos la gente que aporta que la gente que recibe, o sea, que los trabajadores pasivos, en este caso los jubilados. Y también aquí incluyen esto que ha hecho el gobierno anterior de incluir a 3 millones de jubilados que no han hecho aportes en 30 años, ¿no? Sí. Bueno, que de esta manera no es sostenible. ¿Es así? Bueno, han hecho aportes, pues se lo han descontado. Es decir, es un crédito que el Estado dio y se lo va descontando mes por mes, ¿no es cierto? Que si no hubieran sido, en algunos casos, indigentes y se tendría que hacer cargo otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? Entonces, esta premonición que dicen de que no va a poder ser, es simple premoniciones. Nadie tiene nada como para justificar que pueda suceder esto. Yo soy realista. ¿Por qué? Porque he pasado todas las campañas que han existido y todos los gobiernos, ¿no es cierto? No sabemos. Inclusive la inflación. Si la inflación baja y el importe es menor, bárbaro. Si el valor adquisitivo es bastante como para que puedan subir, no estaría dañada la economía del jubilado, ¿no? Pasa que, perdón, el índice de inflación que se publica quizás no condice también con las necesidades que tiene un jubilado. Porque yo creo que la inflación de jubilados es mayor, tiene gasto de remedio, tiene gasto de alimentos, paga en efectivo, o sea, no tiene el reintegro de ese famoso IVA que tiene las jubilaciones mínimas, que lo que hace es tener un poquito más de plata en el bolsillo. Entonces, la reforma previsional, que para mí esto no es reforma, sino es un ensayo, porque la verdadera reforma la quieren implementar ya para el año que viene o para el 2019, como dice la ley de reparación histórica. Se formó una comisión de expertos, de notables, en el cual hay un constitucionalista y 2 excamaristas de previsión, en la cual se está viendo la verdadera reforma. Es verdad que el sistema no es sostenible. O sea, tenemos 1,2 activos por cada pasivo. Y para que el sistema funcione tiene que haber 4 activos por cada pasivo. Bueno, ese es un gran dato. Uno necesita entonces 4 activos por cada pasivo. Para que el sistema sea sustentable por sí mismo. Y hoy tenemos 1,2 por 1. 1,2 por 1. Sí. Por eso se pagan las jubilaciones no solamente con el ingreso de los aportes de los activos, sino están los impuestos, las rentas generales, IVA, ganancias. Que eso va atado también a la reforma tributaria, porque quieren la porción de ganancias que hoy recibe el ANSES, la quieren destinar a las diferentes provincias y reemplazarlo con el impuesto al cheque. Hagamos de cuenta que estamos aquí en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes votarían por sí o por no a esta reforma tal cual como está la ley? Por no. ¿Por no? Yo, si fuera oposición, haría la proposición de la reforma y no me importa que este año no salga. O sea, por no también. Yo haría una modificación. Una modificación. Con reparos. Ok. Sí. No y corrección. No y corrección. Bueno, acá no sale. Acá la ley no sale, entonces. Muchísimas gracias a los 3, clarísimos. Muchas gracias. Muy bien, y de aquí nos vamos con Nacho Grimaldi, que está allí